En la espesura de la jungla centroamericana, hay un mundo perdido, el de los antiguos mayas. Casi 2 millones de millas cuadradas, ciudades centenarias, plagadas de misterios. Allí surgió hace 4000 años, una civilización desconcertante. Hombres y mujeres avanzados que usaron su desarrollado cerebro para construir, inventar y pensar. Los antiguos mayas dejaron un legado invaluable que sobrepasa sus logros más aplaudidos en el campo de la arquitectura, de la matemática y de la astronomía. Utilizaron la escritura jeroglífica y diversos sistemas de calendario. Escribieron libros, fueron los primeros en usar el cero como marcador de posición y fueron avanzados en la medicina. Esta cultura un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Te contamos todo sobre los mayas en los próximos 8 minutos. Lo que hoy llamamos civilización maya, era en realidad un conjunto de muchos pueblos distintos, que ocuparon una parte de Mesoamérica, en esencia, los territorios de las actuales Guatemala, Belice, parte del Salvador, parte de Honduras y los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana, Tabasco y Chiapas. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario, y una misma religión, pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. El territorio de los mayas cubrió 1/3 de la extensión total de Mesoamérica, y los mayas mantuvieron una relación dinámica con las culturas vecinas, incluyendo los olmecas, los mixtecos, teotihuacanos, aztecas y otros. Los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes los olmecas vivieron en este territorio, hacia el año 700 a.C. Las tribus mayas fueron adoptando de ellos conocimientos y heredaron de los olmecas muchos rituales y prácticas religiosas. La historia de la civilización maya se divide en 3 periodos principales: el preclásico, clásico y posclásico. Periodo preclásico, del 2000 antes de nuestra era hasta el año 250 de nuestra era. Los mayas desarrollaron su primera civilización en el periodo preclásico, hacia el año 1000 antes de nuestra era. El florecimiento cultural del preclásico experimentó un colapso en el siglo I de nuestra era, y muchas de las grandes ciudades mayas de esta época fueron abandonadas. Periodo clásico, del año 250 al 900 de nuestra era. Este periodo marcó el apogeo de la construcción a gran escala y del urbanismo. Mostró un desarrollo intelectual y artístico significativo. Durante el periodo clásico temprano, las ciudades mayas de Tikal y Caminalhuiu fueron focos claves. El gran rival de Tikal era Calakmul, otra poderosa ciudad en la cuenca del Petén. Copán, Palenque y Piedras Negras fueron otras de las ciudades más poderosas de este periodo. Este periodo estuvo caracterizado por múltiples ciudades-estado involucradas en una compleja red de alianzas y enemistades. Durante el siglo IV, el centro de la región maya experimentó un gran colapso político, marcado por el abandono de las ciudades, el fin de las dinastías y un desplazamiento del foco de actividades hacia el norte. Periodo posclásico, del 950 al 1540 de nuestra era. Después del abandono de las principales ciudades del periodo clásico, una significativa aunque mucho más reducida presencia maya permaneció en el periodo posclásico, concentrándose sobre todo en las tierras bajas del norte y las tierras altas mayas. ¿Cómo era la organización económica de los mayas? Los mayas empezaron a constituir ciudades-estado basadas en el dominio agrícola, sobre todo del maíz, pero también de la calabaza, el chile, el frijol o el cacao, llegando a desarrollar estructuras de regadío. Además se integraron en las redes de comercio interregional impulsadas por los olmecas. El jade, junto con la obsidiana y las plumas de quetzal, se convirtieron en los principales productos de exportación del mundo maya. Domesticaron muy pocos animales, por lo que prácticamente no tuvieron ganadería. ¿Cómo era su organización política y social? Las ciudades-estado contaban con una jerarquía política bien organizada, pudiendo incluso hablar de reyes. Esta jerarquización política les permitió a los mayas levantar grandes construcciones. A diferencia de los aztecas e incas, el sistema político maya nunca incorporó toda el área cultural maya en un solo estado o imperio. Ocasionalmente, algunas entidades políticas lograron el dominio regional, como Calakmul, el Caracol, Mayapán y Tikal. Durante el preclásico tardío, el sistema político maya evolucionó hacia una forma teopolítica, donde la ideología de la élite justificó la autoridad del gobernante, y se vio reforzada por la exhibición pública de los rituales y la religión. El rey divino era el centro del poder político. El poder político maya se vio reforzado por el poder militar. ¿Qué avances lograron en escritura y ciencia?
La élite maya sabía leer y escribir, y desarrolló un complejo sistema de escritura glífica, una de las más avanzadas en América precolombina, una combinación de programas y glifos, pequeños dibujos que representaban palabras o parte de palabras, no ideas completas. Los mayas grabaron su historia y conocimiento ritual en libros, de los que solo permanecieron 3 ejemplares con incuestionable autenticidad, el resto fue destruido por los conquistadores españoles. Fueron avanzados en la medicina, en métodos sanadores que combinaban religión y ciencia. También eran adelantados cirujanos dentales. Se interesaron en la observación astronómica como base para la creación de calendarios muy complejos, vinculados a la necesidad de controlar los ciclos agrícolas. Fueron los primeros en usar el cero como marcador de posición y para el siglo IV ya lo estaban conjugando de forma independiente, así quedó evidenciado en el notable calendario de cuenta larga. ¿Cómo era la arquitectura maya? Los mayas construyeron muchos de sus monumentos, edificios y pirámides con un sorprendente grado de perfección arquitectónica. Todas estas ciudades eran parecidas, en el centro alrededor de una gran plaza se erguían las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios. Estas estaban rodeadas por barrios residenciales. A menudo las diferentes partes de una ciudad eran conectadas por calzadas. Sus pirámides reflejan eventos astronómicos. No usaron herramientas de metal y utilizaron materiales como piedra caliza, arenisca y toba volcánica, para levantar sus templos. ¿Cómo era su religión? Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses, hacían sacrificios humanos a favor de la lluvia, fueron muy supersticiosos. ¿Qué fue lo que acabó con los mayas? Periodos de sequía, conflictos internos y sobrepoblación, terminaron con la existencia de esta civilización. Las ciudades mayas fueron devastadas por 95 años de sequías, alrededor del año 820 después de Cristo, algunas con una dramática prolongación de décadas, y la consecuencia inmediata fue una cada vez más desesperante falta de comida. A medida que las reservas de alimentos se reducían, la competencia por la posesión de los recursos se hizo tan intensa que fracturó irreparablemente la civilización maya. Periodo de contacto y conquista española, del año 1511 al 1697. Desde 1517 hasta 1519, 3 expediciones españolas independientes exploraron las costas de Yucatán y Tabasco. En este último, en 1519, entablaron una serie de combates con los habitantes mayas. Francisco de Montejo lanzó una serie de campañas contra las ciudades mayas de la península de Yucatán en 1527, y finalmente completaron la conquista de la parte norte de la península en 1546. Solo los reinos mayas de la cuenca del Petén permanecieron independientes. En 1697, Martín de Urzúa lanzó un asalto contra la capital Itzá, Nojpetén, que culminó en la caída de la última ciudad maya independiente. Persistencia de la cultura maya. La conquista española eliminó la mayor parte de los rasgos definitorios de la civilización maya, dado que los misioneros que acompañaban a dichas expediciones veían en ellos un obstáculo a su labor de evangelización. Sin embargo, muchas aldeas mayas se mantuvieron alejadas de la autoridad virreinal española, y en gran medida continuaron manejando sus propios asuntos. Las creencias religiosas y los idiomas mayas persistieron, a pesar de los grandes esfuerzos por eliminarlos por parte de los religiosos católicos. Los mayas siguen entre nosotros. El 40% de la población guatemalteca son mayas. El maya es hablado por 800.000 personas y se considera la segunda lengua indígena más importante en México después del náhuatl. Gracias amigos por llegar hasta aquí. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like a este vídeo, para que pueda ser visto por muchas más personas. Nos vemos en nuestro próximo vídeo en el que seguiremos descubriendo la historia de nuestro mundo.